No, it was the dancing movie. What the hell is wrong? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Organización Panamericana de la Salud sobre COVID-19 y otros temas de salud en las Américas, hoy miércoles 29 de junio de 2022. Soy Sebastián Oliel del equipo de Asuntos Públicos de la OPS y como siempre contamos con interpretación simultánea al inglés, portugués y francés y pueden optar por cualquiera de ellas a través del botón en el menú Interpretation. Ya hemos recibido sus preguntas por correo electrónico y también podrán hacer preguntas durante la sesión a través del botón Q y A. Recuerden siempre, por favor, identificarse con su nombre y medio de comunicación al enviarnos sus preguntas. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, brindará una actualización sobre la situación de la COVID-19 en la región y también sobre la condición post-COVID. Acompañan a la doctora Etienne el doctor Marcos Espinal, subdirector interino de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director de emergencias en salud de la OPS, el doctor Silvana Altiglieri, gerente de incidente para COVID-19 en la OPS, y también el doctor Andrea Vicari, jefe de la Unidad de Gestión de Amenazas Infecciosas de la OPS. Ahora sí, entonces quisiera pasar a la doctora Etienne para sus palabras y su actualización de esta semana. Doctora Etienne. Bastian, good morning from Panama City, and thank you for joining us for today's press briefing. This week, we saw over 1.3 million new cases of COVID-19 and 4,158 deaths in the Americas. This represents a 13.9% increase in cases from 1 week ago. COVID-19 cases increased in all 4 subregions of the Americas, and deaths increased in 2, in South America by 32.8%, and in the Caribbean, where deaths rose some 13.3%. In North America, cases have increased by 7.7% as compared to the previous week. Canada is reporting less cases, while the United States of America and Mexico are trending in the opposite direction. In South America, there has been a significant increase in COVID-19 incidence, with almost 500,000 new COVID-19 cases reported during the last week, a 24.6% increase as compared to the previous week. The largest relative increase was observed in Bolivia, followed by Peru. In the Caribbean, weekly cases have been plateauing for the past 2 consecutive weeks, with a 3.2% increase observed during the last week. These numbers serve as a stark reminder that too many people are still vulnerable. Indeed, there is work to be done to reach all who need a vaccine. Looking at Central America, Costa Rica, Nicaragua, and Panama
have gone beyond the 70% goal, and El Salvador is approaching it. In the Americas, we still have 11 countries that have not reached the first goal of vaccinating 40% of their people against COVID-19. We need to pick up the pace of vaccination to shield populations from the worst consequences of this virus. In the context of evolving patterns of transmissions, countries should not lower their guard. The pandemic has surprised us time and time again, and many of its effects will linger for years to come. Today, I would like to focus on one issue that we must face and prepare our health systems to address for the long term, post-COVID-19 condition. Many patients, whether they experience mild, severe, or critical COVID-19, continue to experience COVID-like symptoms for 3 months or more after their initial infection. These are the people with post-COVID condition, also referred to as long COVID. Some studies have estimated that 10 to 20% of people who had COVID may develop this post-COVID conditions. Considering the millions of confirmed COVID-19 cases worldwide, hundreds of thousands of people may well be affected. This is a particularly important problem for the Americas, where we have reported over 161 million COVID-19 cases over the past 2 years. It is difficult to be precise about how many people are affected, since cases of post-COVID condition are not always officially reported. But we know that people who had underlying health conditions, people who did not get vaccinated against COVID-19, people with other risk factors such as asthma, and those who smoke or vape are particularly at risk for this condition. We also know that people that had COVID once and recovered may still develop post-COVID condition if they are infected again. The post-COVID condition can be extremely debilitating. The most common symptom is severe and persistent fatigue. People may also experience shortness of breath, loss of taste and smell, and other respiratory, cognitive, and sensory symptoms. All of this can impact a person's mental health and influence important aspects of their personal and professional lives, including the ability to relate with the environment and the people around them. Just imagine how disruptive this can be for a mother who cannot smell her baby, an athletic person who is now tired all of the time, or a professional who cannot concentrate on the tasks that they were trained to do. Other people may have more severe symptoms requiring specialized management. Even as most of these patients would like COVID to stay in their past, it is still impacting their lives today and may continue to do so for months or even years to come. These patients need professional support, and our health systems need to acknowledge this long-lasting effect of the pandemic and certainly to help address it. The World Health Organization has identified 3 R's to guide our action. The first R is recognition. We must actively identify people who are suffering from post-COVID condition so they can get the care and the support that they need. The impact of post-COVID condition is broad, but there is still stigma around it, and not enough healthcare workers are trained to recognize the condition. And even fewer have the expertise to help someone manage their symptoms. This is a real condition, and it must be dealt with applying robust policies and guidance. It is also crucial
that we recognize the impact that post-COVID condition has on people's lives and work alongside those affected to ensure that their voices are heard and that they play an active role to guide national and regional responses. The second R is rehabilitation. We must ensure our health workforce can support the sizable population who will experience post-COVID symptoms. This includes supporting the training and development of physical therapists, occupational and speech therapists, mental health professionals, nurses and doctors who can work together to address post-COVID condition in a holistic manner. Because the symptoms are so varied, managing post-COVID condition requires a multidisciplinary approach. PAHO has established a working group to develop patient care guidance and rehabilitation guides to help advance health workers' knowledge of these conditions. We plan to launch these soon to overlap with new rehabilitation clinical guidance that WHO is finalizing. And the last R is research. We still do not know enough about post-COVID condition. We are also tracking more than 90,000 cases of COVID-19 in the Americas, including post-COVID conditions in the global clinical platform for COVID-19. And this will help us better understand and treat this condition. But we need scientists and research institutions to commit to closely following the people suffering from this so we can learn more about this condition. And we desperately need clinicians, pharmaceutical and medical technology developers alike to find novel approaches to identify the underlying causes of post-COVID condition and how to treat it. But by far the best way to avoid a post-COVID condition is by not getting COVID. We have the tools to slow the spread of the virus, such as masking and social distancing, especially when transmission is high. Vaccines have a vital role to play in preventing the spread of COVID, the emergence of variants, and all the consequences of the pandemic, which we hope will stay in the past. Also, studies show that those who contract COVID-19 after vaccination have milder symptoms and are less likely to develop the post-COVID condition. But alas, 224 million people have yet to receive a single shot of vaccine in our region. Let us embrace the means that we have today to prevent the worst consequences of COVID and help us turn this page on this pandemic. Thank you, and over. Muchas gracias, doctora Etienne. Vamos a pasar ahora a responder las preguntas que hemos recibido por correo electrónico y también los que estamos recibiendo a través del chat en el QIA. Recuerden identificarse con su nombre y el medio de comunicación al enviarnos sus preguntas. La primera pregunta que tenemos es de Elisha George de Virgin Islands Consortium en inglés. Tiene dos preguntas. La primera dice: There has been this argument that policymakers in the US have abandoned public health reasoning to implement COVID-19 rules and have left pandemic safety basically up to individuals. Does PAHO believe that we are in danger of the same thing in the Caribbean or the wider PAHO coverage area? If so, what is PAHO's recommendation? Y la segunda pregunta dice: Many speak about the COVID pandemic like it is over. Can PAHO confidently say that the worst part of this virus is over? Dr. Ugarte? Thank you, Sebastián. Thank you, Elisha, for these two questions, very important questions. For the first one, maybe just to highlight that the pandemic is not over yet, as the director mentioned during her remarks. And also that the responsibility is clearly shared among individuals
and the corresponding authorities at all levels in the countries. So in that regards, it is a health issue, but also it is a social and economical issue. So the responsibility of taking decisions on adjusting the public health measures, particularly because we are almost 2.5 years in the pandemic, need to be looked at the social, economical, and health implications, of course. And there are several indications that will inform those decisions, particularly the epidemiologic situation of COVID-19 in each of the geographic areas that we are talking about. One of the best indicators is the level of transmission, particularly for the individual and community protection. We have to see, for example, in several countries in the world and also in our region, that the increasing number of cases in certain areas has led to the decision of the national or local authorities to mandate again the use of masks in public areas. And also there are adjustments on several other aspects related to for example, the occupancy of health services, and also the positivity of the percentage of positivity of the tests that are being implemented. In many countries, particularly in the Caribbean, the immunization coverage, particularly for COVID-19, is still low in several areas. So that's also an indication that if we relax the public health measures, we will give the opportunity for the virus to transmit from one person to another, and it may lead to the appearance of new variants. And that's why this pandemic is lasting too long with many variants, and the variants will come when the transmission is widely communicated or transmissible among the communities. So in that regards, we would like to emphasize that these measures must be adapted according to the situation in each area. We cannot anymore say that these measures can be applied to the entire country. And PAHO has clearly identified the scenarios and have provided technical guidance and specific public health measures to be applied according to the transmission. There are specific guidelines from WHO and also our close coordination with all our member states are facilitating the decision, but the ultimate decision, of course, relies on the national authorities. And for the individuals, each of us have the responsibility to control and reduce the impact of the pandemic. Thank you. Gracias, doctor Ugarte. Las siguientes preguntas están relacionadas con México. Melina Ochoa, de 1 TV en la Ciudad de México, y también tenemos preguntas similares de Ana Yancín Insunza, de Financiero Bloomberg Televisión en México. Melina dice que las autoridades del país mencionaron que los casos de COVID-19 aumentaron en las últimas 9 semanas, y pregunta si OPS confirma esta 9ª semana de incremento en los contagios en lo que sería la 5ª ola de COVID-19 en México, y en qué porcentaje han incrementado los casos en la última semana. También quiere saber qué conoce la OPS sobre la subvariante de Omicron que está provocando este incremento de casos en México, qué sublinaje sería, y también preguntan qué variantes predominan en el país. Y por último, si la OPS ve un desabasto o restricción de pruebas COVID-19 en México. Doctor Aldiguieri. Sí, gracias a las colegas por esas preguntas. Son 3 preguntas en realidad. Sobre la situación epidemiológica, las tendencias, la dinámica en México, efectivamente se observa un incremento continuo de casos confirmados en las últimas 7 semanas y un incremento continuo de casos activos esas últimas 9 semanas. Esa semana en particular se reportaron más de 84.500 nuevos casos, lo que significa un aumento de más de 66% comparado con la semana previa.
También esos últimos días se notificaron más de 108.500 casos activos. Y a título de comparación, la semana tenemos un aumento comparado con las semanas previas. Al mismo tiempo se presentaron 178 defunciones nuevas, lo que representa 34 defunciones menos, quiere decir menos 34% en comparación de la semana anterior. Al 27 de junio de este año, 2022, la ocupación hospitalaria se notificó en un 6% en camas de hospitalización general y un 2% en camas con ventilador. Sobre la segunda pregunta en cuanto a variantes identificadas en México, y gracias a la vigilancia genómica de SARS-CoV-2 a través de una red liderada por el INDRE, México ha depositado hasta el momento más de 62.000 secuencias en las bases de datos globales. Durante la semana epidemiológica 23, quiere decir hace 2 semanas, se registraron 137 secuencias. El 100% corresponde a la variante Omicron y la distribución de linajes identificados es de BA2 26%, BA5 24% y BA2 12.1 22%. Entonces, es probable que el incremento de casos observados en México se deba a las nuevas variantes, subvariantes de Omicron, entre otras BA5 y BA2 12.1. Espero haber respondido, pero eso se puede encontrar en nuestros informes semanales que vamos a actualizar en nuestra página web el día de hoy. Y finalmente, cuanto a el acceso a pruebas, en este momento las pruebas para diagnóstico por laboratorio no debería ser una limitante en México ni en ningún otro país de la región. Tanto las pruebas rápidas para detección de antígeno como los ensayos moleculares basados en PCR están ampliamente disponibles por mecanismos de compra directa o por donaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Espero haber respondido a todas las facetas de las preguntas de nuestras colegas con base en México. Gracias. Gracias, doctor. La próxima pregunta es de Luisa Salomón, de Pro Da Vinci en Venezuela, por mail en el chat, en el QIA. Dice, los datos de vacunación contra COVID de Venezuela no han aumentado en el dashboard de la OPS desde hace semanas, pero sí se está vacunando en el país. Dice que entiende que estos datos los reportan los propios países a la organización y pregunta si Venezuela dejó de reportar sus datos de vacunación y si han sido inconsistentes los reportes del país. Doctor Ugarte. Muchas gracias, Sebastián y Luisa, por estas preguntas. Efectivamente, desde mediados de febrero, Venezuela no reporta la información de vacunación de COVID-19 a la OPS. Y entendemos que esto se debe principalmente a varios cambios que existieron o que existen en la sala de situación del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y también a que desde esa unidad se hacía una interfase manual del sistema nominal de vacunación de COVID-19 en todo el país, pasando la información a formatos electrónicos, con base a varias condiciones y variables que la OPS requiere, como vacunas respecto a los grupos de edades y de riesgo, de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, que se llama ESAVIS, y otros más. De tal manera que en este proceso recientemente nos facilitaron unos formatos para poder actualizar ese reporte, y estamos en ese proceso y esperamos que la información pronto sea compartida nuevamente. Quisiera resaltar en este caso que Venezuela tiene suficientes vacunas para inmunizar a su población, y vemos que las autoridades de salud
están promoviendo que las personas se vacunen y como lo dice Luisa, las personas se están vacunando. Hacemos un llamado especial a que vayan a vacunarse porque la vacunación protege de fallecimiento y de casos graves. De tal manera que es una de las medidas más importantes para protegernos frente a la pandemia de la COVID-19. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos ahora varias preguntas de Elena Paucar, del diario El Comercio de Ecuador. Son 3 preguntas vinculadas con las variantes. Y en el chat también hay varios periodistas también preguntando sobre las diferentes variantes y sublinajes de Omicron. Elena dice, ¿qué tantos avances tiene la región en cuanto a análisis de secuenciación genómica del SARS-CoV-2? ¿Cuántos reportes de detección de variantes y sublinajes ha elevado en este año? También quiere saber qué variantes predominan actualmente en la región. Esa es una pregunta que se hacen varios en el chat. Y también dice que en el mundo se habla de la rápida expansión de los sublinajes de Omicron BA4 y BA5 y quiere saber si ya hay reportes de estos sublinajes en la región y cuál es su impacto. Tengo una tercera pregunta sobre vacunas y reinfección, pero la voy a hacer luego de estas. Doctor Aldigueri, si le parece, vamos con estas 2 primero. Muy bien. Muchas gracias. Yo veo de nuevo mucho interés en aspectos de vigilancia genómica y es realmente un honor de manifestar todo el compromiso y esfuerzo de los países y un trabajo coordinado con la red regional de OPS para vigilancia genómica de COVID-19. La región de las Américas ha incrementado su capacidad para generar información y está en la punta de la vigilancia con nuevas herramientas a nivel mundial. Hasta el día de hoy, más de 376.000 secuencias han sido depositadas en bases de datos global, GISAID. No estoy mencionando los aportes de Estados Unidos y Canadá. Estamos hablando en países latinoamericanos y del Caribe. Si bien todas las variantes de preocupación han sido detectadas en el pasado, desde su introducción a finales del 2021, la variante Omicron se dispersó muy rápidamente, ha desplazado la variante Delta que circulaba de manera previa y se convirtió en una variante predominante a nivel regional, como a nivel global. Por procesos normales de evolución y adaptación viral, mutaciones adicionales se han venido acumulando dentro de la variante Omicron, generando diversos sublinajes que han sido detectados en la región. Hasta el día de ayer, 28 de junio, el 70% de las muestras secuenciadas se han caracterizado como Omicron BA1 y cerca de un 28% como BA2. Estamos hablando de la información acumulada. Pero, en efecto, los sublinajes BA4 y BA5 de Omicron han sido detectados también en las Américas. Hasta el día de hoy, al menos del 1% del total de muestras analizadas. Sin embargo, es probable que veamos un incremento de esos sublinajes, mencionando BA4 y BA5, en las próximas semanas, en un proceso esperado de reemplazo de cepas circulantes, como lo estamos observando desde hace varias semanas en los Estados Unidos, como en México. Yo quisiera hacer un llamado en este momento. Es la necesidad de mantener la vigilancia genómica para detectar a tiempo cualquier cambio que pueda tener impacto en la salud pública. Hemos detectado en este momento, observado, mejor dicho, que aún hay incrementos de casos, como lo explicó muy bien la doctora Etienne, en todas las subregiones, las 4 subregiones de las Américas. En este momento, durante las últimas semanas, tenemos menos muestras referidas, quiere decir menos materiales genéticos para hacer secuenciación. Y es en este momento
la necesidad que tenemos es de tener más muestras. Entonces, el llamado es de elevar y mantener la toma de muestra en este contexto en las Américas para asegurar una buena vigilancia genómica y prepararnos para cualquier otro cambio que pueda ocurrir. Agradezco sus preguntas. Gracias, doctor. Y una más también de Elena Paucar del Comercio de Ecuador, que está vinculada, dice que los sublinajes de Omicron, pregunta si evaden la respuesta de las vacunas y causan reinfecciones, y también qué avances hay en cuanto a la reformulación de la vacuna frente a variantes más resistentes, pues dice hasta ahora se mantiene la fórmula original. Entonces entiendo que la pregunta es para mí también. Sí, por favor. Muy bien. La variante Omicron en general ha demostrado una capacidad significativa de evadir la respuesta inmune, independientemente de los sublinajes. Sin embargo, las vacunas en su formulación original y con el esquema completo siguen brindando una protección elevada contra hospitalización y severidad, por lo que se deben seguir recomendando como una de las principales medidas de control. Tenemos varios estudios en camino actualmente para determinar la necesidad de cambiar la composición de las vacunas y priorizar variantes específicas. Sin embargo, hasta el momento se ha visto que esa estrategia no tendría un impacto adicional en la eficacia de la vacunación, por lo que no existe hasta el momento una recomendación de cambio. Espero haber bien caracterizado esa última pregunta. Gracias. Gracias, doctor. Siguiente pregunta es de Blanca Valadez de Milenio. Dice que en México hay casos de gente sin factores de riesgo, con esquemas completos de refuerzo de la vacuna COVID, que se están reinfectando severamente. Será parte de las secuelas de la primera infección y el hecho de volverse a contagiar, dice. Pregunta, ¿qué periodo de protección están generando las vacunas en la población general y cada cuánto deben aplicarse a la población sin comorbilidades severas? Doctor Espinal, ¿podría contestar? Sí, muchas gracias por la pregunta, Sebastián. Esta pregunta está muy relacionada con la respuesta que el doctor Aldilleri también acaba de ofrecernos. En primer lugar, enfatizar que las vacunas son altamente eficaces y son fundamentales para esa respuesta a la pandemia. Pero no es la única medida, como dijo el doctor Aldilleri. Hay otras medidas que debemos utilizar. Segundo, ninguna vacuna es efectiva 100%. Entonces, habrá personas que se reinfectarán incluso vacunados. Porque recordar que la inmunidad que genera la vacuna es un poco lenta. Por eso se recomiendan 2 dosis con un periodo de 3 a 4 semanas. Y luego de 14 días de esa segunda dosis es que esa inmunidad, esa protección sube altamente. Entonces, puede haber personas que se reinfecten o se infecten habiendo recibido la primera dosis de la vacuna. Entonces, es importante señalar, además, que la inmunidad natural o la que se adquiere por la enfermedad puede ser muy alta en variantes como Delta y otras, pero como también dijo el doctor Aldilleri, no en Omicron. En Omicron ha mostrado una fuerza bastante importante para resistir a la protección y puede haber reinfección de nuevo. Lo importante es que las medidas se tomen en conjunto, el distanciamiento, el uso de mascarillas y evitar lugares muy cerrados donde nos concentremos, porque eso puede reinfectar una persona. La idea con la vacuna hablé de 2 dosis, pero se recomienda un refuerzo adicional
4 a 6 meses después, ya que empieza a disminuir un poco la protección, y por eso es la idea de la tercera, del refuerzo adicional. Y ya hoy se recomienda un cuarto refuerzo para personas mayores de 60 años, con inmunidad suprimida y algunas otras comorbilidades. La idea es que nos vacunemos. ¿Por qué? E insisto con esto, porque muchas personas piensan en la inmunidad adquirida por la infección. Y es verdad que protege, pero también hay un riesgo, y la directora acaba de hablar de eso, del COVID de largo plazo, que puede tener secuelas muy fuertes. Entonces, no debemos pensar que si nos dio la enfermedad, vamos a estar protegidos siempre y debemos evitar la vacuna. No, hay que vacunarse para evitar reinfecciones. Importante señalar últimamente que además las variantes son diferentes y podemos tener otras. Por eso la idea de que las vacunas son necesarias y es una de las tantas herramientas para poder controlar la enfermedad. Finalmente, como confirmó el doctor Aldilleri, las vacunas, el personal que se vacuna tiene una alta probabilidad de tener una infección muy leve, tiene una alta probabilidad de evitar hospitalización y evitar la muerte comparado a las personas que no se vacunan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos ahora varias preguntas relacionadas con la viruela del mono o viruela símica. La primera de Blanca Valadez de Milenio dice: Estados Unidos está vacunando contra la viruela del mono. ¿Cuántos casos tiene México? Y si advierten que, a pesar de la preparación otorgada por la OPS, se puede dar un brote epidémico preocupante. Doctor Andrea Vicari, luego tengo otra también relacionada, pero sí podemos comenzar con esta. Sí, muchas gracias Sebastián, muchas gracias también por la pregunta. Claramente en la actualidad la situación epidemiológica en Estados Unidos, por lo que se refiere a la viruela epidémica, es bastante distinta de aquella de México en este momento. Hasta el lunes, el día de lunes, tuvimos reporte de 11 casos en México, pero obviamente esto es una situación como un brote como esto, siempre los números van cambiando día por día y es posible que a esta altura los datos oficiales puedan ser algo distinto en este sentido. Pensamos que en México, como de hecho en otros países de la América Latina también, los casos puedan aumentar en los meses, en las semanas, en los meses que vienen. Lo importante será poder seguir monitoreando exactamente en cuáles grupos poblacionales estos casos van cambiando, porque eso también dirige mucho a lo que pueden ser la medida de control. De paso, quisiera notar que México ha sido un pionero, un líder regional por aquello que es el diagnóstico de la viruela símica, siendo uno de los países que por primero tuvo esta capacidad en América Latina, y de hecho la semana pasada el INDRE de México apoyó también a pasar esta capacidad con un entrenamiento a todos los otros países de América Central, así como Cuba y también la República Dominicana. Es importante mirando hacia adelante que aún es una situación con varias incertidumbre que va evolucionando y que también vamos siguiendo aprendiendo a lo que pasa a día por día. En este momento no anticipamos que pueda haber una epidemia en la población general. Sin embargo, es también porque el riesgo también en la población general en los otros países ha sido muy bajo y queda muy bajo, de hecho. Sin embargo, es también importante destacar que como está ocurriendo en Europa, es posible que alguna comunidad en particular específica puedan ser afectada más de que otra. Es importante que reciban nuestro apoyo en poder reconocer la enfermedad y también tomar la medida necesaria para protegerse. Entonces, esto es un poco la situación actual, una situación que tenemos que seguir
monitoreando, aprendiendo día por día y también apoyando a las comunidades que están mayormente afectadas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y también sobre viruela símica, pregunta Steven Cirilian de PGD2 Radio en San Martín. En inglés dice, with the recent increase in monkeypox, especially in Europe and the Caribbean being a popular tourism destination, what mechanisms should be put in place to safeguard residents in case of an outbreak? Dr. Vicari? Yes, thank you for the question. As mentioned, it is really important to recognize that we are still very in an early phase of this outbreak in Europe as well. Essentially, we have been talking about monkeypox just for a few weeks. So we are still learning quite a bit. And it is as well important that we recognize that there are many uncertainties in this sense. However, up to this moment, the risk for the general population has been very low, even in Europe. So it is important to recognize as well that if you are talking in general of tourism, the risk of introduction in tourism in any of the country or territory of the Caribbean remain very, very low in that sense. The three actions that are sort of important at this stage throughout the sub-region is really, first of all, that we work and support the communities that are affected or we expect to be affected first in terms of really developing as well the communication within these communities, but as well in terms of being engaged in terms of this novel disease in a sense. The other part that is really important is as well the raising awareness and training of healthcare workers because they need to be able to recognize the disease. This is a disease that is apparently manifesting itself a little bit different than what we have seen in textbooks up to now. And it is as well important that healthcare workers are aware about this different type of manifestation so that they can as well recognize. The last point that I think it's important as well is that when cases are detected, that it is important that local authorities are really supportive of the patient in terms of the isolations that this person needs to go through. So there is really an important step of evaluating whether the person can actually isolate at home, which is what we recommend and what is usually it's needed. But of course, it can be quite a long isolation as well. And so it is as well important that these people that are isolated can receive quite a bit of support to family or as well the community in that sense. And that is really kind of an important point as well to maintain as well case finding that may occur through importation as well. Thank you. Gracias, doctor. La próxima pregunta es de Mitra Taj, del New York Times. En inglés pregunta, what is your current recommendation regarding the closure of schools during two COVID waves, especially for Latin America? A recent report by UNICEF found that long school closures in Latin America have had a devastating effect on learning, with 4/5 of children at the end of primary school now unable to understand a simple text. Do you think closing schools for so long, as many countries did in the region, was a mistake? What is your guidance to governments and parents going forward? Doctor Ugarte, ¿podría contestar? Thank you, Sebastián. Thank you for this question. Well, there is a strong correlation that has been documented in several countries between COVID-19 outbreaks and the incidence and the proportion of cases in school settings, ultimately resulting in outbreaks. Hence, the importance of controlling community transmission to protect the educational settings. And that was the purpose of reducing the face-to-face classes, because that will provide an opportunity for the virus to transmit from one to another. But when the restrictions were removed on some non-pharmaceutical control measures, for example, with the increase in vaccine coverage, this led to a sharp rise in new cases and mortality.
So this highlights the importance of non-pharmaceutical measures that must be applied in school settings to control the trajectory of the pandemic, but also especially in schools where the significant proportion of children are remain unvaccinated. And still there are several countries that are including younger children to be vaccinated, but there is not enough vaccines still, and several regulatory authorities did not approve yet the vaccination of children. So significant reduction in death rate, for example, was observed for a situation where all classmates undergo home isolation upon detection of a single symptomatic case, and mask wearing together with social distancing are an increased ventilation show that similar positive impact on mortality. So in that regards, in summary, school settings can be a potential source of SARS-CoV-2 infections that can spread in the community. And also the school setting may be affected by the community transmission. So non-pharmaceutical control measures in schools significantly reduce those risks. So it is important to reopen schools. Why? Because it's hardly needed. But the decision must be made using epidemiological data and also considering all the emotional, educational, and developmental needs of children. And into the future, there are very difficult questions, but particularly we need to establish a very well organized and coordinated detection of cases. The early detection in school settings will also prevent that the schools will close again. Unfortunately, we are seeing in several countries in the Americas that they reopen the schools. They were not using the school children, and also the staff were not using masks, for example, and were in some instances were crowded. And some cases were not early detected or not communicated properly, and then many children in one classroom or in the school were infected, and they had to close some of the classrooms or the entire schools. So this is something that must be in place because as we saw lately, the population that is being affected also are younger people. Thank you. Muchas gracias, doctor. En la próxima pregunta, nos quedan 10 minutos de esta conferencia, así que gracias a todos igual por sus preguntas. Tenemos muchas preguntas todavía en el chat. La siguiente es de Manuel Lino, de Eje Central México, y dice que México tiene un poco más del 70% de su población vacunada contra COVID. Sin embargo, la positividad ronda el 50%, dice. Y pregunta, ¿cómo se puede explicar esto y cuán peligroso podría ser considerando que BA5 se está volviendo dominante en el país? Dice. Doctor Aldiguieri. Muy bien, gracias por esa pregunta de nuevo de México. Yo creo que yo había tocado durante mi primera respuesta algunos de esos aspectos. Primero, se ha observado un incremento continuo de casos confirmados en las últimas 7 semanas en México y un incremento continuo de casos activos en esas últimas 9 semanas. Durante la penúltima semana, a través de la red del INDRE, se subieron 137 secuencias, todas Omicron, con diferentes sublinajes, 26% BA2, 24% BA5 y 22% BA2, 12.1. Entonces, es probable que el incremento de casos observados en México se deba a las nuevas subvariantes de Omicron, incluyendo 2 que acabo de mencionar, BA5 y BA2, 12.1. El segundo punto es que lo que estamos recordando desde hace meses, desde que las campañas de vacunación lograron muy buenos resultados en muchos países de la región, incluyendo México, es que la vacuna protege contra casos graves, contra hospitalización, contra muerte.
Entonces, en México, la población adulta, 18 años y más, que ha recibido al menos una dosis de vacuna es de 91%. Y como lo está recordando el periodista, más de 70% ha recibido su esquema vacunal completo. En esa fase de la pandemia, una gran mayoría de personas en México adultas han sido inmunizadas por vacunación o por contacto del virus. Por lo tanto, la mayoría de los casos presentan un cuadro clínico benigno o leve con muy limitadas hospitalizaciones. Y esas personas no acuden a los consultorios para realizarse pruebas. Entonces, tenemos una visión en muchos países de la región, no únicamente en México, una visión parcial y de lo que está pasando y lo que impacta en la positividad de las pruebas. Espero haber respondido a las preocupaciones del colega de México. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos amplia participación de periodistas de México. Mónica Garduño, reportera de N+ de Televisa, tiene una pregunta sobre hepatitis aguda infantil. Quiere saber cuántos casos se registran actualmente en México. Doctor Vicari, y quizás podría darnos un panorama regional también. Sí, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por la pregunta también. Hasta el 22 de junio, que son los datos más actualizados que han sido publicados por la OMS, se han reportado 58 casos de este evento en México, de un total de 383 casos en las Américas. Es decir, que la mayoría de los casos son de hecho en Estados Unidos y seguramente un número también en México. Es importante reconocer que esto es un evento por el cual todavía no tenemos un diagnóstico claro, no tenemos una causa clara. Todavía es un evento que está bajo investigación, hay varias posibilidades que se está considerando y por ende también los números no son necesariamente de casos confirmados, pero son de casos, digamos, que están bajo investigación, que se han podido también capturar, digamos, en aquello que son la hepatitis de los niños. Eso significa que es importante seguramente poder seguir monitoreando la situación y no es necesariamente, sabemos que una gran parte de la hepatitis en los niños no tiene una causa bien definida porque todavía se desconoce exactamente qué es lo que puede hacer. Recientemente Estados Unidos ha podido definir que el número de casos de hepatitis severa en niños no es más alto que lo usual, que es otra parte que es importante en ese sentido. Entonces, es posible que lo que estamos viendo es nada más unos casos que estamos investigando de que lo que siempre ha sido un universo de hepatitis infantiles que no tenían una causa bien definida hasta el momento. Un punto importante es reconocer y destacar también que si bien es hepatitis severa, queda siendo un evento muy infrecuente. Y esto debería también dar algo de calma por los padres también en este sentido. Lo importante es poder reconocer lo que son los síntomas de la hepatitis, que generalmente es ictericia, que sigue un periodo de fiebre, náusea, vómito, diarrea o dolor abdominal. Entonces, es importante reconocer que si bien hablamos de este evento, es también un evento que sigue siendo muy infrecuente y podría ser parte de un universo también de hepatitis que ocurrían anteriormente, que pero no quedaban bien evaluadas, bien monitoradas en ese sentido. Cambio. Muchas gracias, doctor. La próxima pregunta es de Regina García con Associated Press. En inglés pregunta, how much money does Venezuela currently owe the PAHO Revolving Fund? And has the government submitted its order for routine vaccines for 2023? Doctor Ugarte, ¿podría contestar? Yes, I can answer the question. Well, the debt of Venezuela to the revolving fund for vaccines is still on. So there was no payment on the last debt.
And therefore, it has not been possible for the country to place new purchase orders through the revolving fund for vaccines. I'm talking about the regular immunization program. And because Venezuela is with a debt above its line of credit, and the resources are administered by the revolving fund for vaccines, that is one of the best mechanisms in the world to provide safe and effective vaccines to the countries. In this case, Venezuela cannot apply for a new purchase orders. And I would like to highlight that the importance of having enough vaccines for the regular program in Venezuela. This has been a priority highlighted in many negotiations, coordinations, dialogue with many partners. And we hope that in the next few weeks or months, we'll have a good outcome of those negotiations and dialogue. And I hope also that in a certain instance, Venezuela would be able to pay for this debt, so to increase the vaccination levels, but because the coverage in many of those vaccines is unfortunately low. Thank you. Muchas gracias, doctor. Estamos llegando al final de la sesión de hoy. Tenemos todavía varias preguntas, pero nos queda tiempo solamente para tomar una más en inglés. Para la doctora Etienne, un seguimiento de lo que dijo en sus palabras. You said vaccines and tools can slow the spread of COVID-19. Aren't we doing well with millions of vaccines given in the region? And what tools were you referring to, Dr. Etienne? Let me thank you for that question. Yes, I don't want to diminish the fact that we are doing well in terms of numbers, but I dare say not well enough. More than 1.9 billion doses of COVID-19 vaccines have been given in the Americas, and we have reached just over 69% across the region of the population with complete vaccination schedules. But I think we can't ignore the fact that we still have 224 million people in our region who have not received a single dose of COVID-19 vaccines. And while 17 countries in the region have passed a target of vaccinating 70% of their populations, and 40 countries are over 40% vaccinated, we still have 11 countries that have not yet reached the 40% target. And since March, we have seen that 27 countries and territories for which we have age-linked vaccination data, that they have reached a plateau. Our analysis shows that many countries are still not reaching enough of their older adults with vaccines. So to protect our most vulnerable populations, we have to improve our outreach to older adults, and we need to get them vaccinated against COVID-19. With respect to the tools that I mentioned earlier, but these are the public health measures that we know work. We've spoken about those over and over again. People should continue to wear masks, especially when indoors with others, and they need to do their best to ensure indoor spaces are well ventilated. We need to maintain social distancing of at least 1 meter from others and ensure frequent hand washing, and that's also important. And people should not assume that the pandemic is over and that they can relax all of those measures. Really, however, the best way to avoid post-COVID condition, as I said, is to avoid getting COVID-19. And you can avoid it if you take the protective measures. You can avoid severe COVID-19 and deaths if you get vaccinated. So please, let's make a heroic effort to get vaccines out to the people who need it the most. And these are older populations who have underlying conditions, and
healthcare workers, and eventually let's reach out to all of our adults in this region, and increasingly to our adolescents. So let me thank you again for joining us for this press briefing. Please spread the word. People need to get vaccinated. We have not reached the goal yet, and the pandemic is not over. Thank you very much. Muchas gracias, doctora Tien. Entonces, ahora sí, como dijo la directora de OPS, hemos llegado a la sesión de prensa de hoy. Recuerden que estamos haciendo estas conferencias cada 2 semanas, así que estén atentos a nuestras comunicaciones sobre la próxima sesión. Y, por supuesto, pueden seguir en contacto con nosotros por correo electrónico a través de mediateam@paho.org, y allí estaremos contestando sus preguntas. También saben que tenemos nuestra página web con información sobre COVID-19 y otros temas de salud que también les invitamos a visitar. Entonces, muchas gracias de nuevo por haber participado en esta sesión y nos vemos en la próxima. Saludos.